Hola y bienvenidos a Catarot. Después de tanto tiempo, volvimos al canal y aquí estamos. Y en esta ocasión quería hablarles sobre el tema de la reencarnación, ya que un suscriptor de nombre Enrique Mercado, que siempre deja sus comentarios, así que muchas gracias Enrique. Y en este caso, sí, como les decía, voy a hablar acerca de la reencarnación. Y qué mejor si la experiencia fue propia, ¿no? O sea, a ver, no se trata de creer, se trata sino de investigar, ¿no? Como decimos a veces quienes nos dedicamos un poco al misterio y ni hablar con el tema OVNI, que ese es mi otro canal, Café OVNI y Paranormal, Café con K si lo quieren encontrar o si tal vez les gusta la temática. En este caso, en particular, yo sí pienso que existe la reencarnación, ya que, también como lectora de registros akáshicos, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero voy al tema de los guías, ¿no? Obviamente, algunos son elevados, otros se acercan a este plano, otros están en el astral. Pero, como les decía, ese es otro tema. Ahora, volviendo, también me han hecho regresiones a vidas pasadas. Entonces, puedo afirmar eso. Sí, pienso que existe la reencarnación. De hecho, abundan los casos, podría decirse, de incluso niños, niñas, que dicen sí, había un niño que él pensaba que era la reencarnación de Lady Di. Y tenía bastantes pistas sobre eso, ¿no? Y bastante peso, podría decirse. Pero, en mi caso, yo he leído siendo chica o adolescente, los libros de Brian Weiss. Entonces, muchos y muchas de ustedes tranquilamente deben haber accedido a ese material. Por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Y tantos otros libros que tiene este psiquiatra o psicólogo que, gracias al caso de una de sus pacientes, él descubre qué son las regresiones a vidas pasadas, ¿no? Como accidentalmente. Entonces, tiene su método y mediante esos libros, ¿no? Que incluso tiene alguno donde te autoguía, podría decirse, hacer una experiencia leve, ¿no? De regresión. Pero aquí en Argentina, de hecho, hay una discípula de él que realiza esas terapias grupales, podría decirse. Y yo he asistido a uno de esos encuentros en donde, podemos acceder a esas memorias, ¿no? De algún modo de otras vidas. Y saber también quiénes fuimos, en algunos casos. En mi caso en particular, puedo decir que encontré respuestas en ese pasado, en esas otras vidas, para incluso este presente, y también, donde mediante esas regresiones se cierran círculos, ¿no? Hay gente, no es para todo el mundo, obvio, por si algún día quieren hacer alguna regresión a vidas pasadas, que es muy interesante, tienen que estar lo más centrados y sanos posibles a nivel mental, obviamente, porque quien está atravesando por un tratamiento no lo puede hacer, lo hará cuando lo deba hacer, ¿no? En el caso, de los pacientes de Brian Weiss, tenía su tratamiento psicológico, ¿no? Por eso llegaron a él. Y él descubre, como les decía, un poco de casualidad, ese otro mundo de las vidas pasadas, las regresiones, la reencarnación. Entonces, a mí me pasó eso con su discípula. Y obviamente recomiendo, si a alguien le llama la atención, por algo te está llamando la atención, hacerte una regresión. Y es muy interesante por si tenés dudas en este presente, ¿no? Alguna pregunta, ¿no? Que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? Entonces quizás obtenés esas respuestas en esa terapia, entre comillas, ¿no? Y ahora les voy a explicar un caso entre tantos en donde se muestra bien el tema de la reencarnación. Y ahí también nos preguntamos, ¿no? Es como que la muerte no existe. Yo de hecho en mi otro canal, en Café OVNI, he hecho un video al respecto, en donde, ¿no? Es solo un paso para volver o un paso para ascender, que esa sería el quid de la cuestión, como quien diría, ¿no? No se busca el volver. Creo que los budistas o hinduistas dicen, no hay que salir de la rueda del samsara, ¿no? Ese eterno regresar. ¿Por qué regresar a esta 3D? Podría decirse, ¿por qué no ascender, ¿no? Que algunos siguen de largo y otros se quedan en un eterno loop, que ese también es otro tema para quienes realizamos viajes astrales y también para quienes de algún modo podemos asistir a quienes han quedado atrapados en ese
otro plano y bueno, ¿no? Llevarlos de algún modo hacia donde tienen que ir. Pero como les dije, ese es otro tema. Para quienes realizan viajes astrales podrán asistir a esos seres que quedan en un eterno loop y bueno, ¿no? Un eterno loop también como medio de sufrimiento, no muy bueno. Pero volviendo a esto, o sea, al tema de regresiones, yo sí afirmo, porque en particular, como les dije, tuve una experiencia muy interesante y bueno, o sea, me ha pasado también de hablar con otra gente que han tenido las suyas. Y ahora vamos a lo que les decía, a este interesante caso real. El misterio de las gemelas Pollock, el relato de una reencarnación que desafía a los escépticos. La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Por eso, los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. Religiones orientales como el hinduismo y el budismo creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo ingresa en otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis principal de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Incluso el primer cristianismo creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar las referencias a las vidas pasadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón manifestó en la República, su obra más conocida e influyente, que el alma antes de nacer escoge su vida futura. No solo eso, también escoge a los padres, ¿no? Podría agregar. Y el psicólogo Carl Jung habló en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que de niño recordaba haber sido un hombre muy viejo del siglo XVIII. Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parecen evitar el asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación. El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, 2003, describió uno de los más intrigantes, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. Stevenson, quien falleció en 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores, como les comentaba, ¿no? Un poco Brian Weiss, podría mencionarse. El psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento de la persona muerta como heridas o cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo, pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del infante. El misterioso caso de la reencarnación de las gemelas Pollock. Según relató Stevenson en su libro, el domingo 5 de mayo de 1957 en la ciudad de Hexham, ubicada en el nordeste de Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollock salió de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Como las chicas querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Pero antes de su llegada a la iglesia se desencadenó la tragedia. Al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea. Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia. El destino les dio una grata sorpresa. Florence quedó embarazada de gemelas. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana, Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whidley Bay.
para dejar atrás el triste pasado, intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor, y ésta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Exham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos al mismo tiempo pidieron ir a un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas y lo describían con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones, y cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras 2 hijas. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre de las narices y bocas de Joanna y Jacqueline. No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, dijo Jennifer. No me lo recuerdes, parecías un monstruo, y algo rojo salió de tu cabeza, agregó Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos provenientes de libros, películas o hasta recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con naturalidad y espontaneidad porque nada los condicionaba. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubiesen existido. Según expertos en la materia, esa edad es el umbral hasta el que se extiende la memoria de la reencarnación y podría aclarar el primer septenio, ¿no? O sea, los primeros 7 años de los niños. Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria, y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar su vínculo con el pasado más de 60 años después, la puerta del misterio todavía permanece abierta, y esto según el sitio lanacion.com.ar. Así que, bueno, qué mejor que tener un caso tan explícito entre tantos que hay y se investigan, y recomiendo la obra del doctor Brian Weiss si les gusta este tema, para darse cuenta de que precisamente la muerte no existe, es simplemente un cambio de vehículo, un cambio de cuerpo, y es hora también, si alguno tiene cierto resquemor en cuanto a la muerte, de cambiar un poco eso, ¿no? Y de ver cómo lo toma cada cultura, cómo lo toma también cada religión, en el caso de que sean religiosos o como seres espirituales. Investiguen al respecto, que es un tema muy muy interesante. Y si tienen en todo caso alguna inquietud, ¿no? Lo dejan en comentarios, o también pueden hacerse su propia regresión con un profesional adecuado que se dedique a eso, ya que a nivel mundial deben haber otros discípulos de Brian Weiss, como yo tuve la suerte de conocer a la discípula de él aquí en Argentina, y de tener unas experiencias muy muy interesantes al respecto. Espero que estén muy bien, disfrutando el día, obviamente. Muchísimas gracias a este suscriptor que tocó este tema. Si les interesan otros, también podemos tocarlos aquí en el canal, siempre y cuando sean de la temática, ¿no? O sea, ya sea tarot, ya sea paranormal, si les gusta. Y aquí estamos para eso. Que estén muy bien, como les decía, y hasta pronto.